internacional estamos muy atentos a lo que está pasando en Siria. Después de 24 años se pone fin a una administración política muy cuestionada, una herencia familiar que por más de 50 años ha estado también ahí cuestionando la democracia, la libertad del pueblo sirio, y es lo que queremos hablar sobre lo que significa también para el mundo, para el Medio Oriente, la situación en Siria. Por eso está con nosotros Jorge Sanz, doctor en Desarrollo Local y Territorio, académico también de la Universidad del Desarrollo, nuevamente con nosotros para analizar esto que ha sido bastante potente, imágenes bastante crudas también, pero además también esperanzadoras de un gran número de sirios tratando de volver a su país también después del exilio. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, Camila, ¿cómo están? Muy buenos días. Gusto de estar aquí con ustedes. Sí, para nosotros también siempre es muy bueno tener estas conversaciones con usted, profe, porque nos permiten entender el panorama político internacional, y yo creo que podríamos partir por analizar primero el gobierno, lo pongo entre comillas para que usted nos explique bien de qué va, lo que hizo Bashar al-Assad en estos 24 años, pero también la herencia de la que hablaba Luis en Siria. Bueno, Bashar al-Assad es el heredero de una dinastía que son los Assad. El padre, Hafez, estuvo desde el año 70, Bashar al-Assad entra bastante después. Lleva 30 años gobernando, pero el 2011 es su punto crucial, porque el 2011, con la primavera árabe, que es esta revuelta o esta explosión que se da en la costa africana del Mediterráneo, partiendo por Túnez, Ben Ali sale, comillas, arrancando del territorio una vez que se levanta el pueblo por una detención arbitraria que se da en Túnez. Y esta corriente de revoluciones, después de pasar por Egipto, por Libia, llega a Siria. En Siria, Bashar al-Assad aplaca esta revolución a partir de matar mucha gente, a partir de la ayuda de Rusia con un bombardeo intensísimo, a partir de la ayuda de Irán con una penetración, a partir de sus grupos armados contra esta revolución, contra este levantamiento, y a partir de ahí Siria se convierte en lo que muchos analistas llaman el avispero sirio, donde habían muchos grupos peleando dentro de Siria por distintos intereses, y tenían una sola propuesta en común, que era votar a Bashar al-Assad, a excepción de Rusia, que lo defendía, de Irán, que lo defendía, y de Hezbollah, que lo defendía. Lo que sucede ahora es que en la guerra de Israel con Hezbollah, Israel le provocó tanto daño y tanta disminución al grupo de Hezbollah que tuvieron que sacar combatientes desde Siria hacia el Líbano para defender la frontera del Líbano, ¿no es cierto? Y ese vacío de poder lo ocupa ese personaje que está ahí en la pantalla, al-Golani. Avanza con sus fuerzas que se estaban preparando hacía años en el noroeste, en Idlib de Siria, para tomarse Damasco. Lo que sucede de ahí en adelante todavía es una incógnita, porque no nos olvidemos que estos son grupos integristas, son grupos radicales, son grupos, comillas, terroristas, son revolucionarios, que tienen una estructura militar, pero no necesariamente tienen una estructura política, aun cuando el discurso de al-Golani o al-Jolani ha sido muy, muy interesante desde esa perspectiva. Profesor, sacando la materia ideológica y yéndonos al concepto, ¿fue una dictadura lo de Bashar al-Assad? Entendiendo que el Partido Comunista en nuestro país entregó hoy día o anoche un comunicado rechazando este golpe de Estado, así lo establecen. Un país que tiene por lo menos un 90% de pobreza, y le encontraron dentro del Palacio de Gobierno autos que eran millones y millones de dólares que habían ahí. ¿Es o era una dictadura lo que estaba haciendo Bashar al-Assad? Sin duda que era una dictadura. La última elección que se hizo en Siria, Bashar al-Assad sacó más del 90% de los votos. No puede haber un gobernante, por muy brutalmente bueno que sea, que tenga esos niveles de votación en una elección libre. Aquí no eran elecciones libres. No puede ser un gobierno democrático en términos musulmanes, ¿no? Cuando tienes miles de muertos producto de la fuerza que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos.
no puede ser una democracia cuando tú tienes millones de desplazados por la violencia política que se ejerce dentro del territorio. Entonces, a mí me parece que la declaración que hizo el Partido Comunista es, no es correcta, me parece que no tiene sentido, me parece que apoyar a un aliado está bien, pero hacer ese tipo de declaraciones en un gobierno que es reconocido en el mundo por la brutalidad con que ejerció el poder, con miles de muertos y millones de desplazados, no lo podemos llamar otra cosa que dictadura. ¿Y qué es Abu Mohamed al-Jolani, este líder yihadista sirio que prometió liberar a Siria? ¿Es realmente un liberador del pueblo sirio? ¿Es un revolucionario sirio? Sí. Desde el momento que vota a Bashar al-Assad, comillas, es un liberador de esa dictadura. Pero no podemos olvidar que Mohamed al-Jolani está formado por Al-Qaeda. Al-Qaeda, claro. Después de Al-Qaeda, él toma relaciones con Estado Islámico, que son dos grupos brutalmente reconocidos como terroristas. Se sale de estos dos grupos por una cosa que después empieza a tener sentido en ese discurso que está haciendo ahí en esa mezquita, con ese discurso, y con lo que propone después de ese discurso. Se sale de este concepto musulmán de la expansión del Islam, se sale del califato que proponía ISIS y adquiere una posición distinta que va orientada a la, comillas, liberación de Siria y de la conformación en Siria de un gobierno islámico, de un gobierno gobernado por la Sharia y de un gobierno que se parece más al grupo talibán, orientado a su territorio político, a su Estado, que a expandir el Islam por todo el mundo. Por tanto, se sale de ISIS, se sale de Al-Qaeda y crea este grupo. El discurso que hace al-Jolani en la mezquita es bien particular porque él lo que propone es la reconstrucción de Siria. No necesariamente el ideario musulmán que tenía Estado Islámico o que tiene Al-Qaeda, sino que la reconstrucción de Siria. Y junto con el discurso, al día siguiente, no nos olvidemos, paréntesis, no nos olvidemos que en Siria hay muchos grupos peleando, muchos grupos que combatieron a Bashar al-Assad. Hay muchos grupos y todos tienen intereses distintos y formas de ver el problema distintas. Pero este grupo, el Hayat Tahrir al-Sham, HTS, es el que conquista Damasco con ese señor que está ahí en pantalla, Mohamed al-Jolani, y nombra a un señor que se llama Mohamed al-Bashir como el coordinador de estos grupos. Por lo tanto, está intentando instalar dentro del gobierno de Siria los intereses de los grupos que le ayudaron a votar a Bashar al-Assad y asumir el control de una Siria que está bastante destruida en lo político, destruida en lo económico, destruida en lo social. Entonces, da la impresión de que lo que busca es, y pensándolo desde la buena fe y pensando que efectivamente su objetivo era solo votar a Bashar al-Assad y reconstruir Siria, da la impresión de que su objetivo es teóricamente bueno, desde lo discursivo es muy bueno, pero tenemos que esperar que pase el tiempo, que pasen unos días. La Sharia es bastante dura, la Sharia es bastante feroz, pero este caballero, al-Jolani, le ha prometido a las mujeres que no van a perder sus derechos, le ha prometido a los cristianos que no van a perder sus derechos, ¿no es cierto? Y ahora lo que falta es cómo conciliar las distintas visiones que tienen los distintos grupos que estaban combatiendo dentro de Siria. Sí, claro, ahí va a estar el desafío, entendiendo también que sí, Estados Unidos lo tenía denominado como terrorista, no lo había calificado, claro, todavía dentro de la búsqueda internacional. Y tenía una recompensa por él, digamos. Es verdad. Pero eso era cuando estaba refugiado al norte de Siria, en la frontera con Turquía, y estaba en la construcción, en el entrenamiento, en el armar un grupo que hasta ese minuto era un grupo radical terrorista. Hoy día el discurso que tiene a mí me llama la atención y la consecuencia del discurso con las acciones que ha tenido después me van conformando una figura que es distinta a un terrorista que va a llegar a desarmar todo, a robar todo y a destruir todo. Tengo la sensación, y por eso que hay que darle espacio al tiempo, digamos,
tengo la sensación de que podría ser, efectivamente, como lo llaman algunos de los que estaban, de los ciudadanos sirios, podría ser el liberador, podría ser. Y a propósito de liberaciones, le quiero preguntar, una de las primeras acciones fue liberar precisamente a los detenidos políticos que han sido torturados en esta cárcel de Sednaya, que es considerada como el matadero de Assad. Y por lo menos lo que mencionan hace algunas horas atrás, un observatorio internacional, hay entre 40 o 50 cadáveres, los que han sido encontrados incluso en muy malas condiciones, en lugares que son de verdad las imágenes que se han viralizado. No sé cómo calificar lo inhumano también que significaba todo esto. ¿Qué significa eso también para el pueblo? Lo que significa es que efectivamente el dolor que causó la dictadura de Bashar al-Assad se empieza a comprobar a partir de los hechos, a partir de las cosas. Por eso que la declaración del Partido Comunista a mí me parece que está de más, porque van a empezar a salir muchas cosas en esto. Entonces, la liberación de los presos políticos que tenía Bashar al-Assad dentro de las cárceles, con el sufrimiento y la tortura que había dentro de esas cárceles, van a salir. Y lo primero que hace es liberar a los presos políticos. Y eso es una buena señal. La segunda señal es aceptar a toda esta gran corriente migratoria que le va a venir de vuelta, porque son millones los que salieron. Bueno, son millones los que van a llegar a una Siria que está destruida, a una Siria que no tiene muchos recursos, a una Siria donde va a tratar de intervenir Rusia para recuperar sus bases, donde va a tratar de intervenir Irán para imponer su doctrina religiosa, donde va a tratar de intervenir Turquía, porque Turquía les prestó apoyo y los armó y los sostuvo económicamente durante mucho tiempo, donde los kurdos van a cobrar la palabra que le hicieron los aliados al final de la Primera Guerra Mundial, tiene muchas cosas que resolver todavía. Entonces, está llevando adelante las medidas que son más populares en este primer minuto. Abramos las cárceles y saquemos a los presos políticos. Hagamos volver a la gente que está refugiada en los campos de la frontera con Turquía. Entonces, tiene muchos elementos. Por eso mi propuesta en lo que está sucediendo en Siria es, dejémoslo avanzar. La ONU ya le puso una presión encima. Lo primero que tiene que hacer es preocuparse de los derechos humanos. No, dejémoslo gobernar, que reorganice un país que está políticamente destruido, socialmente deprimido, económicamente sin recursos. Por lo tanto, hay que dejarlo reconstruir, sin olvidar que es un grupo radical, sin olvidar que es un movimiento radical, sin olvidar que se ha manejado y que viene derivado de ISIS, que es un grupo brutalmente efectivo en términos de ir a cumplir sus objetivos a partir de la muerte del adversario. Entonces, hay muchas cosas que se están dando aquí en este Siria, Luis y Camila, que es preciso, para tener una opinión real de lo que va a suceder, dejarle un tiempo. Los gobiernos democráticos se dan una luna de miel que dura 100 días. Bueno, este caballero lleva 2 días. Entonces, lo que está haciendo hasta hoy día, hasta esta hora, tiene sentido. Lo que va a pasar más adelante no lo sabemos, porque no es la misma cultura nuestra, el manejo de un Estado musulmán no es igual que nosotros, no es una democracia como la nuestra. Entonces, no hay que intentar imponerle nuestra visión del problema y nuestra cultura a una cultura que es distinta. Hay que dejarlo avanzar en su línea y en sus marcos. Yo creo que ese es un súper buen punto el que hace, profe, respecto de que, claro, nosotros los vemos con los ojos del occidente, sí, ¿no? Vemos todas estas problemáticas y siempre las pasamos por nuestro sedazo, y claro, de ahí que nos choquen quizás muchas de las cosas que ocurren en Medio Oriente, en su cultura. Aquí yo hablo desde la vereda también de una mujer occidental. Hay muchas cosas que me parecen una brutalidad de lo que pasa en el otro lado del mundo, pero también hay que entender y poner las cosas en su justa medida, ¿no? Ahora, quiero solo recordar, profe, que estamos hablando con un doctor en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad de Jaume en España y un magíster en Ciencias Militares también. Yo creo que aquí es donde cobra relevancia también poder escuchar su opinión, profesor, respecto de lo que está ocurriendo y cuál es su visión respecto de lo que tiene que pasar ahora en Siria. Usted nos dice, hay que dejarlo ordenar el país, hay que dejar a este líder islámico y yihadista, ¿cierto?, que baje un poquito esta efervescencia además, pero me gustaría preguntarle por lo que pasa con Occidente, porque aquí hay intereses creados desde Estados Unidos, hay intervención directa de Israel, está también el refugio que le ha dado Rusia, entiendo, a Bashar al-Assad, históricos aliados. ¿Qué ocurre con este orden también internacional
que ya viene muy golpeado precisamente estos países de los que estamos hablando por otro conflicto en el mismo territorio. Sí, Camila, es muy interesante lo que tú planteas porque hay que ver en esto que sucedió aquí quién ganó y quién perdió para empezar a formarnos un cuadro en este tablero geopolítico que hay que mover las piezas con mucho cuidado porque uno mueve una pieza y se cae la del lado. Eh, Siria era un estado donde en algún instante, hasta la semana pasada, yo decía, en Siria se puede producir una guerra civil musulmana. ¿Por qué? Porque estaban los chiitas, estaban los sunitas, estaban los alawitas, estaban los drusos, estaban los kurdos, estaban todos peleando allá adentro en Siria por sus propios intereses. Esto que sucedió, la salida de Bashar al-Assad, el derrocamiento de Bashar al-Assad, como se quiera llamar, pero no tenemos a Bashar al-Assad en Siria, cambia el tablero y lo cambia brutalmente. ¿Por qué? Porque quien lideraba, ¿no es cierto?, esta situación de tensión y de violencia en la zona, en el Medio Oriente, era Irán, desde la perspectiva del mundo musulmán, era Irán. Ese Irán hoy día no tiene a Hamas, porque Israel le redujo sus capacidades, no tiene a Hezbollah, porque Israel le redujo sus capacidades en una guerra que estos dos grupos tuvieron con Israel, les redujo sus capacidades. Por tanto, Irán no tiene la conformación de lo que se llamaba el arco chiita, donde estaba Irán, el norte de Irak, donde estaba Siria, con Hezbollah en el Líbano y con Hamas en la Franja de Gaza. Todo ese arco rodeaba a Israel. Hoy día ese arco no está, las capacidades de estos grupos no están, la capacidad de Irán se vio bastante relativizada porque no tuvo la posibilidad ni las condiciones de ir a defender a sus aliados y a su amigo. Por lo tanto, Irán sale del tablero. El otro que no tuvo la capacidad de defender a su aliado, el que le prestó las bases militares en Meymin, una base aérea, y Tartus, una base naval, fue Rusia. Rusia tuvo una pequeña reacción producto de defender su base en Tartus, pero no fue a defender a su amigo como lo hizo el 2011, en que fue a bombardear a las fuerzas que se estaban levantando contra Bashar al-Assad. Hoy día esa fuerza no la tuvo, por lo tanto, sale del tablero. ¿Quién entra al tablero en lugar de Rusia? Turquía. Turquía con el sueño de Erdogan, que es el neo-otomanismo. Turquía porque sostuvo militar y económicamente a este grupo HTS y también sostuvo económicamente al grupo que se llama el Ejército Nacionalista Sirio, que son grupos que están asociados a la idea de Erdogan. Si yo miro políticamente lo que está sucediendo ahí, voy a señalar que desde Turquía la religión es un medio para conseguir un objetivo político. Desde estos grupos yihadistas, la política es subordinada a la religión. Son visiones distintas, pareciera que es lo mismo, pero son visiones distintas de cómo conseguir los objetivos que ando buscando. Entonces, ahí tenemos dos miradas distintas y no estoy seguro que Al-Jolani permita que Turquía se incorpore a la administración de Siria como sí lo hizo Irán y como sí lo hizo Rusia. Y por otra parte, los otros que ganan son Estados Unidos, porque sale Rusia y sale de Irán del juego. Estados Unidos en este evento que llevan adelante estos grupos bombardea las posiciones de ISIS, ¿no es cierto? Para que ISIS no se levante contra este grupo porque tienen visiones distintas. El que gana es Israel, porque Israel no tiene que ver con la guerra en Siria, ya no ya, y movió sus fuerzas, sí, las movió a la zona del Golán y a la zona desmilitarizada que tiene Naciones Unidas, para que los rebeldes no crucen, ¿no es cierto?, hacia el Estado de Israel, pero no tiene que ver directamente con la guerra. Indirectamente sí, porque derrotó a Hezbollah y los milicianos de Hezbollah tuvieron que salir de Siria e irse a combatir a Israel. Ese vacío de poder lo provoca la guerra de Israel con Hezbollah. Entonces, tenemos muchos que están jugando aquí. Ahora, ¿quiénes van a tratar de volver? Tiene que tratar de volver Rusia, porque tiene una base que es muy importante desde la cual proyecta el poder ruso hacia el Mediterráneo directamente sin pasar por el control de Turquía. Entonces, el juego que se está dando es muy grande, por lo tanto, las presiones que va a tener Al-Jolani son muy potentes, son muy fuertes, son muy grandes los que lo van a presionar, pero él tiene hoy día el control. Y hasta el momento, por lo que se ha visto, tiene el apoyo del que era el primer ministro de Bashar al-Assad,
que está logrando hacer una transición, está logrando mantener una estructura política que era el que gobernaba Siria, pero ahora lo va a gobernar con una mano distinta, está tratando de mantener una normalidad dentro de lo que se pueda en Siria. Y a mí lo que me llama la atención y me parece que es tremendamente interesante, porque ahí se muestra una parte de lo que él podría llegar a hacer, aun cuando los talibanes también lo prometieron en su momento, que es mantener los derechos de las mujeres. Porque uno de los problemas que tienen los extremistas islámicos es que las mujeres no tienen los derechos que nosotros pensamos que tienen. Entonces, esa declaración fue interesante. Lo otro que fue interesante es que dentro de Siria, según lo que planteó en ese discurso dentro de la mezquita, cabían todos. Esos todos, no podemos olvidar que hay drusos, que hay armenios, que hay cristianos, que hay de todo dentro del territorio y que hay visiones musulmanas que son contrapuestas. Entonces, no es fácil la tarea que tiene. Y desde la perspectiva militar, tiene una fuerza que no es menor. Para el escenario que hay ahí, claro, es una fuerza bastante débil frente a lo que es Israel, pero es una fuerza no menor para poder mantener el orden y las fronteras dentro de Siria. Claro, y en algo que se esperaba fueran 12, 13 días, finalmente lo hicieron como en 8 días. Pero claro, todo esto como consecuencia también de la guerra de Israel también, cómo se van moviendo el abanico, este cuadro de ajedrez o este tablero chino, cómo se van moviendo las piezas y van dejando consecuencias. Pero esas consecuencias también para el mundo, quiero preguntarle y traerlo nuevamente a nuestro país, porque claro, usted ya nos define que era una dictadura. La cárcel lo daba cuenta de aquello. He sido uno de los pocos, por no decir el único presidente, entre comillas, que ocupó armas químicas contra sus ciudadanos en esta guerra civil que ha durado o duró más de 13 años. Estaba revisando las cuentas del presidente Gabriel Boric, no se ha referido absolutamente a nada de esto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la embajada de Siria en Santiago, acá en nuestro país? ¿Qué repercusiones puede tener para el Partido Comunista estas declaraciones, pero para Chile? Entendiendo que el Partido Comunista es parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, que sería una nueva polémica en materia internacional. Eso son las cosas que suceden cuando un país tan lejano como este se involucra en un conflicto respecto del cual no tiene nada que ver. Entonces, ya hubo a la declaración del Partido Comunista, ya hubo una respuesta del embajador de Israel. Ya le respondió y le dice, gracias por involucrarnos en este problema en que no tenemos nada que ver. E Israel efectivamente no tiene, claro, bombardeó las posiciones iraníes dentro de Siria, bombardeó las posiciones de Hezbollah dentro de Siria, pero no, Israel no peleó con Siria, sino que peleó con estos otros dos que estaban dentro de Siria. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en estas cosas, siempre hay un momento como el que tú planteas, Luis, en que, bueno, ¿qué hago ahora? En que me cambió el escenario, ¿qué hago ahora? Por eso es que siempre es prudente mantenerse lejos y no involucrarse en estos conflictos que son culturalmente distintos a nosotros. Culturalmente no sabemos cómo van a reaccionar. Los miramos, como decía Camila, con ojos occidentales y los juzgamos con ojos occidentales. Las relaciones internacionales tienen buena memoria. Siempre viene de vuelta esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Chile? Lo más probable es que la bandera, porque ya cambió la bandera de Siria, lo más probable es que cambie la bandera de Siria. Lo más probable es que nosotros mantengamos las relaciones con Siria, con el que esté gobernando Siria, porque hemos tenido muchos años relaciones con Siria, es un gran país Siria, por lo tanto vamos a seguir teniendo relaciones con Siria. Y con toda seguridad, una vez que esto se normalice, una vez que esto baje las pulsaciones, yo lo haría así si fuera el canciller, le diría al presidente, no opine hasta que esta cosa calme y se mantenga una línea. Porque si opina ahora, se va a meter de nuevo adentro del conflicto y no es bueno para nosotros. Creo que hay que mirarlo, ver qué va a suceder y después opinar. Sí, la diplomacia, un arte para muchos, una ciencia para otros. Profesor, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias por esta clase realmente que nos ha dado matinal en nuestra casa. Y nos veremos pronto porque lamentablemente sabemos que un conflicto acarrea a otro y esto es de larga data. Así que hasta pronto, profesor. Muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes, Camila, Luis. Que tengan una buena semana. Igualmente, profesor, un lujo, por supuesto, tenerlo acá. Seguimos avanzando esta mañana. Hay repercusiones.